Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la emisión sin público presente, pero recuerden que estaremos esperándolos y recibiéndolos jueves y viernes a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, que está en la calle Venezuela 330. El jueves, a lo mejor, contaremos con la presencia de Luis Piedrahíta, a lo mejor. Sí, no está confirmado, ¿eh? No, Acá pero sí me está dicen... confirmado que el miércoles, que es el programa que hacemos sin público mañana, Sí, va a estar Luis aquí con nosotros. va a venir Luis. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a contar por qué a Iván se lo llamó el Terrible, pero en realidad vamos a contar solamente el principio de la historia. Los primeros años del gobierno de Iván, para ver si nos damos cuenta por qué se hizo tan malvado. Lo primero que se dice es que este muchacho se sintió atraído por las mujeres desde muy joven y que lo hacía con un fervor que para algunos era exagerado. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, el tipo yacía con 3 o 4 aldeanas cada día y las criadas de palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser atropelladas por el príncipe. Había que trancar la puerta con un ropero, señor. En 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que quería casarse. Macario se alegró por sus intenciones, después de tanto desenfreno, ¿no? Pero dudó de que alguna princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con su discípulo. Entonces, prudentemente, le aconsejó que se buscara alguna candidata rusa para evitar tal vez la frustración de un rechazo. Él se imaginó que Iván le iba a mandar una carta a una francesa, a una alemana, que las tipas, conociendo sus costumbres, lo rechazaran y que después hubiera inconvenientes diplomáticos, incidentes que podían desembocar incluso en una guerra. Entonces, ay, nomás dijo este muchacho, sí, me voy a casar con una rusa. Según la tradición, había que convocar a todas las muchachas casaderas de la nobleza y se hacía como una especie de muestra, de concurso de belleza. ¿De cuántas estamos hablando? ¿Muchas serían todas esas? Muchas, 1000, más. Ah, muchísimas. De hecho, participaban del casting todas las mujeres de Rusia. Iván se entusiasmó con esta idea y, como no tenía ninguna preferencia, dispuso la leva de muchachas. Claro. Así que los emisarios recorrían todas las provincias del imperio con la circular, y aquí tengo una copia. ¿La tiene ahí? Una copia de la circular. De parte de Iván Vasilievich, gran príncipe de toda la Rusia, he encomendado, se equivocaba, Sí. a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas que son novias para nos. Aquellos de vosotros que ocultéis a vuestras hijas y no las entreguéis a nuestros boyardos son los nobles, ¿no? Se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla ni siquiera una hora. O sea, tenían que pasar. Y guarda si vos tenías una hija y te hacías el gil. Claro, la querés esconder. Porque nadie la quería entregar entonces, como ocurría en otros lugares. No, yo no estoy seguro de eso. Yo creo que todos la querían entregar. Pero sospechando que alguno no quisiera... Se atajaba con él. Claro. Podría ser, ¿no? Por la fama de bestia que tenía. Quizás. Calculo yo, ¿no? Bueno, en la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección. Esto quiere decir, saquen a los troncos. Sí. Bien. Y después mandaron a Moscú a las chicas más agraciadas, que eran 1000. Usted que preguntó. Después se hizo una segunda selección. Y las chicas elegidas tenían que ser vírgenes, además. Después de sometidas a un examen muy minucioso, fueron alojadas en un
edificio anexo al palacio y en ese momento quedaban 120. Ya bastante menos. 120. El zar parece que de cuando en cuando iba a espiar. Se daba un paseillo por ahí. El día señalado para la elección, las postulantes fueron levantadas a primera hora y se presentaron vestidas con sus mejores pilchas. Imagínense, no va a ir como una crota Y no, es a la selección del zar de Rusia. El zar, que fue el primer zar, no porque no existiera Rusia, sino porque no El existía el zarismo. zar, claro. Claro, la figura. El anterior, incluso, en realidad, Basilio III no era zar, era el príncipe de Moscú. Ah, mire usted. Príncipe de Moscú. Después, este inauguró el cargo de zar de Rusia. Bueno, ahí se acercaron a Iván una por una y después esperaron el veredicto. La ceremonia pedía que Iván le entregara un pañuelo bordado en oro a la ganadora. Entonces Iván cazó el pañuelo y se lo entregó a Anastasia Romanovna. Cuentan que la decepción del resto Y bueno, fue sí, tremenda, que siempre pasa. Gana una, ¿qué quiere? ¿No? Escucharon gritos, lamentos, Sí, acusaciones de acomodo. Sí. ¿Qué acomodo iba a haber si elegía al zar? Y bueno, pero vio cómo es. La calumniaban, Sí, decían, sí. mira, que es medio gorda, no sé. Y eso que no había periodistas deportivos todavía, ¿no? La envidia, esa es la envidia. Eso. Sí. La elección del zar, según parece, no se debió ni a las dotes intelectuales de la dama, ni a la alta cuna que evidentemente ostentaba. Parece que Anastasia era muy, pero muy hermosa. La boda se celebró el 3 de febrero de 1547 y el tipo estaba muy enamorado de su mujer y ella le dio 6 hijos en 10 años. Y fueron tiempos en que la tiranía de Iván todavía no se daba. Muchos observadores extranjeros incluso decían que Iván era muy benevolente con sus súbditos, pero parece que algo vino a detonar la violencia. El sexto parto debilitó muchísimo a Anastasia y se enfermó. Iván temió un envenenamiento y sometió a su esposa a unas purgas que le hicieron muy mal. Empezó a tener toda clase de problemas de salud, perdió la memoria, se desmayaba. Al final se murió. Tantas purgas le hicieron sonar. Después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió loco. Y empezó a matar gente. Mandó a matar a un par de consejeros que tenía, a los médicos que habían atendido a su esposa, a los coperos que se encargaban de servirla, porque él estaba convencido de que la habían envenenado. A su madre, Elena, no sé si la habían envenenado, pero había muerto envenenada. No se sabe si por casualidad. Yo creo que sí, que la envenenaron. Creo que la envenenaron. Empezó a matar también a los que no tenían nada que ver. Cuando se le acabaron Y claro, sí. los que estaban cercanos a Por las Anastasia, dudas. ¿no? Empezó a matar a cualquiera. En una fiesta de máscaras, en un bailongo, se topó con el príncipe Revni, que no llevaba antifaz, y quiso obligarlo a ponerse uno. Pero Revni se rehusó a utilizarlo, lo tiró al piso y lo pisoteó. También Revni, Sí. escuchame. Es un buscón. Iván lo echó del salón y después le pareció que la reprimenda había sido demasiado leve y mandó a unos niatos para que lo apuñalaran. Y lo mataron. Fue un momento en que los nobles no podían estar seguros de nada, aunque no hubieran cometido ninguna falta, porque los podían matar en cualquier momento. Nadie salía de su casa, nadie hacía bromas, se encerraban en un silencio perpetuo porque el mínimo gesto podía conducirte a la muerte. Ahí en esa época él estaba muy vinculado a sus tíos maternos, Yuri y Mikhail Glinsky, que
medio se encargaban de los asuntos del Estado, de muchos asuntos del Estado en esta primera época, y eran muy corruptos, Hubo incendios provocados por los Glinski, y de resultas de estos incendios, Moscú empezó a ser remodelada, digamos así. Ahí fue cuando, dice aquí, que se construyó la Catedral de San Basilio, esa que se ve... La famosa que... Sí, claro, esa que se ve, vemos todos los días cuando vemos el Mundial, que está ahí. En la Plaza Roja. Sin embargo, a mí me parece que San Basilio fue una conmemoración de la victoria de Smolensk. Smolensk era una posesión de Lituania, que entonces era una nación fuerte. Era el lugar, digamos, más oriental de Lituania. O sea, no era rusa. Y Iván conquistó esa plaza, y según me parece acordarme, San Basilio conmemora esa conquista. Después hubo otra famosa batalla de Smolensk, mucho más aquí, que es cuando Napoleón invade, y antes de atacar Moscú hay una gran batalla en Smolensk entre las tropas de Napoleón y las de Kutuzov, que era el general tuerto aquel de la Guerra y la Paz. Bien, todo esto es lo que estaba pasando, ¿no? Los tíos que estaban, hacían lo que querían, qué sé yo. Bueno, al final algunos empezaron a pensar que si Iván se volvía a casar, a lo mejor todas estas cosas podían cambiar, ¿no? Y sutilmente empezaron a sugerirle a tipo, no, cásese, porque por ahí el tipo estaba rechiflado ese día y te mataba. Al final Iván aceptó la propuesta, y esta vez no se hizo concurso, porque alguien le recomendó a una princesa de una tribu circasiana, hija de un príncipe, ¿no? Y la llevaron a Moscú vestida con su traje regional, e Iván, maravillado, decidió casarse. Pero a la semana se arrepintió del casamiento, porque parece que María era arisca. Y aquellos que le habían sugerido que se casara con María fueron ejecutados. Le leo la lista, como curiosidad nada más, de esposas de Iván el Terrible. La primera, como hemos dicho, fue Anastasia Romanovna. Después, esta chica, María la Circasiana. Después se casó con una llamada María también, Marina Vasilievna Sobakina, y fue muerta 16 días después del casorio, envenenada. Después se casó con una Ana Ivanova, que 2 años después del matrimonio fue encerrada en un convento. Le sigue Ana Grigorievna, encerrada también en un convento 1 año después del casorio. Después, Vasilisa Melentieva, que tenía un amante, el amante fue empalado y ella al convento. Después, María Dolgorukaya, que parece que no era virgen y no se lo dijo. No se lo dijo. Iván lo descubrió y fue ahogada al día siguiente del casorio. Después, finalmente la última fue María Fyodorovna, que le dio un hijo, Dmitri, de larga historia después, ¿no? Era, hay que decir, era escritor también, porque el Macario el mentor, le había enseñado mucho del arte de escribir. Tiene unas famosas epístolas al príncipe Andrei Kursky, que era un poco enemigo de él, pero también escribió poemas, canciones, cosas religiosas, etcétera, etcétera.
Bueno, parece que en determinado momento Iván empezó a llevar siempre una lanza con él. O sea, se estaba poniendo cada vez peor. Sí, más loquito. Cuando algo no le gustaba, te ensartaba directamente como churrasco de croto, y también a veces la usaba en las conversaciones, la lanza, ¿no? Sí, claro. Para enfatizar sus opiniones. ¿Quién lo iba a contradecir? Claro, ¿quién le iba a dar contra al tipo, no? Y fue en esa época, ya que lo conocían en los ambientes populares como el Terrible, y algunos rusos me han explicado a mí que Grozny, en ruso, es temible, no terrible. Así que sería Iván el Temible. Pero eso me lo dicen los rusos que me conocen a mí. ¿Cuántos rusos lo conocen a usted? Uno, que se burlan. Claro. Me dicen cosas que no son. Pero me parece más verosímil que sea el temible. El temible más que el terrible. Sí. ¿No? Sí. Todo el asunto terminó por estallar cuando en septiembre de 1569 murió María por unos polvos puestos en su cena por orden del propio Iván. Me estoy refiriendo a María la Circasiana, Sí, que era aquella que le habían recomendado. Bueno, Claro. los que se la recomendaron ya habían sido Fueron boletas. asesinados. Sí. Pero ella todavía estaba viva hasta este momento en que Iván la envenena. Ni siquiera se animaban a llorarla, porque tenían miedo. ¿Y qué que le parece? Si Sí, mostraban pena por María, el rey te matara, el zar te matara, ¿no? Bueno, todas las barbaridades de Iván continuaron, pero nosotros nos vamos a detener aquí. Después ya viene todas las conquistas de este hombre. Conquistó a los canatos, ahí donde estaban los tártaros. Había una ciudad que se llamaba Kazán. Sí, que está ahí yo ahora. creo que era musulmana, Kazán, Ajá. en aquel momento. Es una sede del mundial ahora. Sí, claro, por eso. Y Iván el Terrible dominó la ciudad y los mató a todos. Cuando dice a todos, Digo a todos. No quedó ninguna persona viva. Y los reemplazó por personas que practicaban la religión ortodoxa, ¿no? Así que así se las gastaba aquel muchacho. Vamos a quién podemos dedicar esto. A mí me gusta Anastasia, la primera. la primera, que al fin y al cabo fue de la única que quizás quiso, no lo sé. Si Sí, no posiblemente. Él tal vez las quería todas, digo yo. ¿Le Yo parece? soy un romántico incurable. No. ¿Le usted- parece? ¿Usted lo quiere justificar o le tiene miedo? No, le tengo miedo. A Iván. En realidad le tengo miedo. Bueno. Me parece que esta es una buena ocasión para escuchar a Lelutier. Propongo además que esta canción que vamos a ir ahora sea designada canción oficial del Mundial de Rusia, que parece que no hay ninguna. Sí, hay una que no tiene nada de ruso. Que No es tiene la nada de que ruso escuchamos, que no. sí. Así que vamos a reemplazar esa canción por esta. Se llama Oiga Doña Ya, y oigámosla como quien oye un homenaje a Anastasia o como quien oye la canción del Mundial Rusia 2018.